Bienvenidos a su programa Entre lo Público y lo Privado. Hoy le agradecemos a Poder Cívico, esta organización ciudadana, entre otras cosas creadora del Festival Internacional de Mentes Brillantes, la Ciudad de las Ideas, el habernos prestado su espacio para grabar desde aquí, en este estudio. Y tenemos tres increíbles invitados. Imaginémonos que podamos envolver los derechos humanos con la recuperación de niños robados, líderes sociales ambos, y con gente que nos platica la vida a través de historietas. Y que además está de alguna manera innovando, porque pues no son tantas las historietas que se hacen actualmente en México. ¿Cuál es tu mayor sueño en el ámbito personal? Eso fue lo que les preguntamos a nuestros invitados. En el ámbito personal, mi mayor sueño es dejar un legado importante de unidad, de amor a mi familia. Hasta ahora a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos. En concreto tengo uno, pero cuando tenga más, también a ellos. Ricardo Sepúlveda nos dijo esto, pero ahora María Elena Solís Gutiérrez piensa esto acerca del mayor logro o sueño en su ámbito personal. Mi mayor sueño en el ámbito personal es que haya seguridad para los niños, que los niños puedan salir a la calle sin correr peligros. Y Óscar González Loyo, que yo creo que ya cumplió su sueño, pero bueno, que lo siga cumpliendo en el ámbito personal. Todos ellos están muy realizados, pero siempre hay más sueños, ¿no? Mi mayor sueño es tratar de reactivar una industria de fantasía en México para que la gente aprenda y siga soñando y así podamos construir mejores profesionistas, mejores seres humanos, y ese es mi mayor sueño. Pues vamos a arrancar. Sin más preámbulos, un gran amigo, una persona que vale la pena que todos ustedes reconozcan, Ricardo Sepúlveda, bienvenido. Abogado con especialidad en Derecho Constitucional, Administrativo y en Derecho Humano. Cuenta con experiencia en altas responsabilidades en el sector público, amplia trayectoria académica y experiencia en proyectos de contenido social. Adicionalmente, es consultor internacional en derechos humanos. Ha colaborado en radio y ha escrito casi una decena de libros relacionados con el derecho. Gracias, Ricardo. Bienvenido. Oye, pues qué placer y estar en este marco tan bonito, de Poder Cívico. Qué gusto tenerlos aquí. Oye, Ricardo, que la gente te reconozca. Primero, ¿qué has hecho, qué haces? Y después un poquito quién eres. Vas. Pues mira, soy abogado, me dedico a la causa de los derechos humanos desde hace ya más de una década. Finalmente los abogados también podemos dedicarnos a los derechos humanos. Antes de esto mi vida fue sobre todo académica, estaba yo más metido en las aulas de las universidades públicas, privadas, en algunos estados de la República, en Guadalajara, luego lo estuve aquí en la Ciudad de México. Y ahora... ¿También fuiste parte del sector público? Estuve trabajando en el tema de los derechos humanos en la Secretaría de Gobernación durante algunos años, luego en el Congreso de la Unión también, cuando se hizo el proyecto de reforma del Estado. Y ahora pues estoy trabajando desde la sociedad civil en el tema de los derechos humanos, estoy al frente de una organización de derechos humanos y también trabajo junto contigo como consejero de los derechos humanos en la Comisión Nacional, en el Consejo Consultivo, que decir trabajo pues es una realidad, aunque sea un cargo honorífico, porque así está establecido. Nos pagan muchísimo. Así está establecido en la Constitución. Oye, ¿cuál sería la pregunta privada, Andrés? La pregunta privada sería, si pudieras que todos los espectaculares del país tuvieran un mensaje. Probablemente hoy nos vamos a dar cuenta aquí con una invitada que pondría caritas de gente para que recuperemos a muchos niños, pero muchas cosas hay que recuperar y dejar marcadas. ¿Qué sería tu frase o tu publicidad? Mi mensaje sería un mensaje de fraternidad, porque creo que detrás de todo lo que hace falta es que unos nos preocupemos de los otros. O sea, más allá de las leyes, siendo abogado, más allá de los discursos, en realidad hay una serie de convicciones personales que son los que hacen que realmente las cosas sean diferentes en la convivencia. Yo me mandaría un mensaje de fraternidad que además, si no mal recuerdo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenía en primer término un reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos y luego un mandato de fraternidad entre todos los seres humanos.
No se trata solo de ejercer derechos, sino cumplir deberes. Por supuesto, vas. Tenemos cada quien de nosotros 30 segundos para hacerte una pregunta y tú 30 segundos para contestar. Si me paso, me dices. Yo me lanzo de inmediato con esta, pues nos fueron a acusar, ¿no? Como quien dice, nos fueron a acusar allá a la ONU con un reporte que se elaboró, me parece ser que en Washington, en donde dijeron que la verdad es que la milicia estaba cometiendo muchos atropellos con la población civil. Y ahora viene también en coyuntura con esto de la discusión de que los soldados puedan ser juzgados en un juicio civil, ¿verdad? Y no nada más por las leyes del ejército cuando pues, cometan un atropello de este tamaño. ¿Qué opinas de eso? ¿Y si son de los principales responsables o qué pasa aquí? Pues mira, en primer lugar, yo no diría que es una acusación. Cualquier llamamiento internacional lo veo más bien como una oportunidad para ver qué se debe hacer en primer término. En segundo lugar, sí, efectivamente está habiendo violaciones a raíz de la intervención del ejército de derechos humanos. Digamos, en parte lógico, pero también no quiere decir que no deba de evitarse. Es un tema que está ya en el centro de la agenda nacional y tenemos que cambiar. Cuento una referencia que me hacían verlo otra vez. Hubo un diálogo entre las Fuerzas Armadas canadienses y las Fuerzas Armadas mexicanas sobre este tema. Ya no eran las organizaciones de derechos humanos, sino los mismos militares diciéndole cómo veían ellos que realmente la justicia civil pudiera conocer de los asuntos militares. Se nos terminó el tiempo, pero vamos a seguir por lo mismo. En los temas de derechos humanos hay N número de preocupaciones, y tú y yo lo hemos visto desde salud, seguridad, etcétera, ¿no? Si tú pudieras realmente cambiar algo en el país, porque los recursos son escasos y reasignar, aunque sea por un tiempo, todos nuestros esfuerzos a mitigar el problema de la violación a los mismos derechos humanos en un área, ¿cuál elegirías y por qué? Yo elegiría el ámbito de la justicia, o sea, el combate a la impunidad. Ahí pondría todos mis esfuerzos y lo haría con una visión integral, es decir, no solamente con una PGR fortalecida, una persecución del delito, sino pensando en una visión mucho más integral, donde fortaleciera al Poder Judicial, donde realmente se les capacitara y se les diera una visión de derechos humanos. Híjole, tienen que volver a nacer, ¿no? Porque estas materias deberían de estar, pero desde primaria o antes. Algo que me inquieta también, se hizo un reporte que de estos 28,000 muertitos que llevamos, ejecuciones, durante este sexenio, dicen que el 80 y tantos % fueron obra de ejércitos blancos o brigadas blancas, o es decir, paramilitares, gente que se contrata para mantener la seguridad. Esto se presentó en la Cámara y el diputado Monreal, lo explicaba, el del PT, decía, pues sí, hay que mandar a averiguar esto, porque no es posible que lo que nos dijeron que era pelea entre los soldados y el narco, entre la federal y el narco, o entre cárteles de narco, pues no es cierto. La mayoría de los muertitos está en función de, pues, cuántos guaruras traes tú, o el cacique tal, o el gobernador tal, y que se dedican a acabar con los malos, entre comillas. ¿Qué pueden hacer las organizaciones de derechos humanos para detener esto? Bueno, ¿qué tiene que ser primeramente el Estado? Porque el Estado es el que tiene que evitar que se den ese tipo de muertes, pérdidas de la vida, independientemente de que sean de un causante o de otro. En segundo lugar, lo que las organizaciones de la sociedad civil deben hacer fundamentalmente es observar qué es lo que está haciendo el Estado y poder contar con la información para poder decir qué es lo que sigue, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. Eso creo que la sociedad no puede sustituir al Estado, evidentemente sí puede observar, sí puede corregir. Muchas veces los órganos gubernamentales, como por supuesto partes esenciales del Estado, pues cometen violaciones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que responder a cambio. Sin embargo, hay materias que yo veo que están fuera porque así se acordaron y porque así se legisló, como es la materia laboral, por ejemplo. Lo cual a mí me parece equívoco, pero me gustaría escuchar tu opinión de no solo este tema, sino si le pudiéramos dar atributos a la comisión que hoy no tiene, que tú crees que le permitiese cumplir mejor su función, ¿qué recomendarías? Bueno, hay algunas materias que se han ido quedando fuera, ¿no? Así es. Entre otras razones por decisiones políticas, por ejemplo la materia laboral, que es un asunto que ya está superado y debería devolvérsele a la Comisión Nacional, no me cabe duda.
Ahora bien, la Comisión Nacional necesita entrar a otros temas. Está actualmente muy focalizada a la temática de seguridad y de justicia. Y hay muchos otros temas que están aquejando a la gente y en los cuales la Comisión tendría que estar más presente. Por eso es necesario que se fortalezca en lo que es cercanía con la sociedad. O sea, yo pienso que ese es el gran reto que tenemos, lo digo además en plan personal en la Comisión Nacional, estar con la gente. ¿Y qué pasa con la percepción del pueblo en general, que tenían de pronto que como que Derechos Humanos solo defendía a los malos, ¿no? Y que lograban sacarlos del bote, y que en cambio a los buenos pues nunca se lograba nada? ¿Cómo se va a cambiar esa percepción? Ese es un tema, Fernanda, quizá de los más negativos y de fondo que tenemos en México. Es algo que se da en el mundo, ¿eh? Esa percepción Sí, se da en todos lados, claro. pero aquí tiene un énfasis o una problemática particular. Tenemos que cambiar eso a través de hechos, no a través de palabras, no diciendo los derechos humanos son para todos, sino realmente haciendo que la defensa de los derechos humanos llegue a todos, por ejemplo a los inocentes. Yo estoy muy de acuerdo en defender los derechos humanos y hay que defenderlo de los delincuentes. Pero ¿qué pasa con todos esos que no tienen nada que ver y que sufren de atropellos y que sufren de vejaciones? Esos son a los que tenemos que defender. Eso cambiaría. Oye, debería de haber así como hay defensor de oficio para el culpable, también uno para quien va a presentar la queja, ¿eh? Pues eso es la porque es el CNDH. único que no está Eso se representado. supone para estar hombre. Es una bronca para poderla levantar. Y otros 30 segundos tenemos ya palabras de libres. asociación. Qué lástima, hombre. La primera palabra que te venga a la mente es solo una palabra. Correcto. ¿Ok? Correcto, bueno, eso es lo primero que te viene a la mente, vas muy bien. El mejor presidente en materia de derechos humanos de la época contemporánea, de Echeverría para acá, ¿quién crees? Mexicano. Fox. Fox. Vas. Internacional. Mandela. Una palabra, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Renovación. Dios, Padre. aborto, Complicación. familia. Fuerza. ¿Ocuparías el puesto de secretario de Gobernación si te ofreciese? Sí. Vas. Así como se le acaba de otorgar el Premio de la Paz a un encarcelado en China, y esto ya ha sucedido en otras ocasiones con mujeres, hombres que están arraigados o encarcelados, ¿en México existe alguien en esa situación que podría estar postulado algún día para el Premio Nobel de la Paz? ¿En cárcel? No lo conozco. Okay. Una palabra, tu esposa. Amor. Amor. Gratitud, un aplauso, por favor. Gracias, Ricardo. Es que lo acabo de Sí ver te con su sientas, esposa por favor. muy enamorado en un restaurante. Entonces, Y la acaba de ser su está aniversario, viendo. ¿va? Así es, así es. Gracias, Ricardo, por favor. Y ahora, María Elena Solís Gutiérrez, por María favor. Elena, es un gustazo. Luego de que su nieta fuera robada y posteriormente recuperada en septiembre de 1997, fundó la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, AC, con el objetivo principal de apoyar a otras familias que atraviesan por este problema para buscar, rescatar y reintegrar al núcleo familiar a los niños que bajo cualquier circunstancia hayan sido separados del entorno familiar. Gracias. Yo Le no quiere sé mucho, si Muchas gracias. la plática También con María Elena nos va a entristecer o nos va a poner a pensar, pero de que tenemos que hacer algo tenemos Pero que ella es hacerlo. entusiasta, está llena de teos, de vida, de Híjole, yo cada que energía. toco este tema a mí sí me duele mucho, sinceramente. Debemos de buscar el lado positivo del tema. Y es difícil porque cada organización tiene su visión acerca de esta situación, ¿verdad? María Elena, a ver, María Elena? la gente ya te conoce, y más después de Iniciativa México, que eres una estrella. Eso es lo que eres. En el buen sentido de la palabra, no le encuentro otro, y más con una gente como tú, porque no solamente tienes luz propia, sino que iluminas a muchos. Pero que la gente que no te haya visto o que te conozca por otro perfil, con tus propias palabras, si te ves en un espejo y dices, bueno, ¿quién soy? No qué haces, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Quién eres? ¿Qué te mueve? Vas. Bueno, a mí me mueve el amor por los demás, relativamente. Yo desde niña siempre fui así. Siempre me aboqué, me gustó ayudar a los demás. ¿Eres hija única? No, soy hija fuimos 7 hermanos. Pero sí, bueno, mi madre tenía que trabajar y nosotros casi prácticamente nos quedamos solos. Y pues sí, siempre yo trataba de buscar la compañía de alguien, amigas, muchas amigas. Y así crecí, y bueno, tuve un gran ejemplo, tuve una tía que fue adorable con nosotros, nos dio un muy buen ejemplo. Y la verdad, de ella aprendí a amar mucho y
y seguí, bueno, no sé, su amor a mí ¿Figura paterna hubo por ahí? ¿O? No hubo figura paterna, pero con el amor de mi tía y de mi madre, pues la verdad estoy complementada. ¿Cómo no? De tu propia historia, Sí. si nos puedes platicar cómo empezaste Sí, ¿cómo a hacer lo que haces. empezaste Ahora a hacer platícanos, eso? decirnos lo que haces. Bueno, un 19 de noviembre de 1994, me robaron a mi nieta. Fue una mujer que se veía sencillamente como una persona para pedir trabajo de doméstica y realmente era una robachicos. Ella me pidió permiso para quedarse a dormir en la casa de ustedes. Obviamente, pues, alguien que me conocía bien, yo pienso que me investigó y sabía que yo no iba a negar ese apoyo a esa persona. A otro día, cuando mi hija y yo salimos a trabajar, se lleva a la niña. Fue el dolor más grande que he recibido en mi vida. ¿Qué edad tenía la nena? 2 años. Ella cumplió los 2 años el 19 de noviembre y se la llevaron ella cumplió los 2 años el 14 de noviembre y se la llevaron el día 19 de noviembre. ¿Apareció tu nieta? Afortunadamente, sí. ¿Qué hiciste? Qué milagro, Platícanos. o sea, ¿qué movieron para Bueno, de poder- hecho, yo les preguntaba a los agentes de la policía, ¿la voy a encontrar? Ellos no me contestaban. Pues es que entonces, es muy difícil, ¿eh? sí, es muy difícil. Y las primeras 72 horas son críticas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó? Desgraciadamente 72 horas las emplean para decirte que regreses después. O el día que nosotros nos tocó estar Qué en la tragedia. agencia del Ministerio Público, nos tuvieron sentadas hasta que nos tocó el turno. Entonces es un tiempo que se pierde, que Valiosísimo. verdaderamente en ese tiempo los niños ya pueden estar en extranjero. Y bueno, pues hemos luchado por eso. Afortunadamente se han metido propuestas de ley donde ya viene que sí, esto se puede, que ya no haya 72 horas. La CAPEA, que es una instancia gubernamental de aquí del Distrito Federal, ya no tiene las 72 horas. Ahora, tú a raíz Es de que era eso, absurdo, las 24 horas. Sí. ven por favor con nosotros, Chora. ¿Tiene micrófono, productor? Ah, bueno, entonces, pásate, pero medio Aquí, hablamos junto allí. aquí. Bienvenida, a ver, te voy a pasar también el micrófono. ¿Tú quién eres? A ver, platícanos. Yo soy Elena. Tú eres la naciste el nieta. 14 de noviembre. Ay, qué maravilla. ¿Y qué le puedes decir a tu abuelita? Pues que es una persona maravillosa. En verdad, A pesar de su carácter. No, esto es así. Es un amor, la No, sí, conozco bien. mira, en verdad, si vieras cuando llegan los casos, o sea, los toma muy propios. Desgraciadamente hay veces que encontramos a los niños muertos y es una depresión que cae mi abuela, o sea... Sí, o que ya no los encuentran, ¿no? Eso es terrible. A raíz de lo que viviste, de lo que vivieron, tú en ese momento cambiaste tu vida 180 grados, dijiste, yo me voy a dedicar a ayudar a la gente. Definitivamente mi vida cambió totalmente, porque ya no pensé en mí. De hecho, cuando uno pierde un hijo, le pierdes el amor a lo material. De veras, yo le hubiera dado la casa, el coche, todo lo que teníamos de pertenencia en ese momento por haberla encontrado. Vamos a empezar con los 30 segundos, aunque este tema es para un Pensar México, porque de veras... No, para un nacer por México. Es Gracias, aterrador. Mira, yo quisiera empezar con este asunto. 30 segundos cada uno de nosotros. 30 Habiéndolo segundos tú para vivido contestar. y encontrado todas las trabas judiciales y todas las que te pudieron poner y la incertidumbre de no saber ni quién era esta chica, ¿cuáles son los pasos a seguir inmediatamente ante la desaparición de un niño? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Lo mamá que y no hay papá? que hacer. Y lo que no hay que hacer, lo que hay que ir rápido. Inmediatamente unirse con las personas que están cercanas, una persona ir a levantar la averiguación previa y las demás, distribuirse en centrales camioneras, aeropuerto, casetas de cobro, porque es la forma como pueden sacar a los niños. E inmediatamente otra persona ir a los medios de comunicación. Como resultado, digamos, como experiencia que tengo en estos 15 años trabajando, me he dado cuenta que las televisoras son el elemento principal para dar con el paradero de un niño. ¿Y sí les abren fácil las puertas como para mostrar a un niño y decir, lo estamos buscando? Afortunadamente, sí. Ahora las redes sociales, ¿no? También ayudan subiéndolo a Facebook y a todo esto. Pues Desde algo luego que ayuda. sí, todo eso nos ayuda. La internet para nosotros es un arma muy servicial. Desgraciadamente hay tipos que lo hacen, bueno, la toman para Otras hacer cosas malas, ¿no? Ahora, Pero tú has entrado, una vez que has vivido todo esto, ¿has estado en temas de negociación con los secuestradores? no, es que el secuestro es diferente al robo. El robo es cuando se llevan a un niño para comercializarlo y el secuestro es cuando piden dinero a cambio del niño. Sí, Son esto es cuando distintos. ya desapareció.
Pero tú, una vez que alguien identifica a través de los medios al pequeño, lo vieron en tal lugar, etcétera, ¿tú qué haces allí? ¿O qué? ¿Ya entras con las autoridades? Sí, sí. O sea, lo que yo hago en ese momento que nos hacen la llamada, llamo al papá, vamos a la Procuraduría, damos aviso, o muchas ocasiones, depende del terreno al que nosotros nos vayamos a presentar, vamos, hacemos una observación, vemos al niño y en ese momento se le da aviso a las autoridades. Ya las autoridades siguen con lo demás. Siguen con lo mismo. Y son ¿Qué tanto realmente muchos niños son robados por un padre, por un tío, por un pleito entre Tenemos parejas? el 35-40% de sustracciones entre familiares. 40%. 40%. Tenemos, bueno, el 20% será de robo, verdadero robo, que es cuando una persona ajena se lleva al menor. Y el otro tanto está entre niños que son incapaces, personas de la tercera edad que desaparecen. Tú trabajas cuando es este 40% en estos casos. ¿Tú buscas a los familiares, allí te involucras más, platicas ¿O con...? solo en el 20% que no son familiares, o en todos? En todos, en todos. De hecho, bueno, nosotros le damos más dedicación a los robos. ¿Y han desarticulado bandas completas de...? Cuéntanos un caso, Bueno, así en 30 segundos. Yo no las sé. No, bueno, pero que les haya escalado el hilo a la media. Un caso muy especial. A ver. Vamos a decir especial. En 3 días se localizó por un investigador que tengo, el señor Carrillo, se ubicó a la robachicos y se ubicó primeramente a la robachicos. El señor me da aviso, nosotros le avisamos a la policía, rodean toda la cuadra. Los policías preventivos le dan aviso a la policía judicial. Nosotros entramos, yo entro con la mamá a la vivienda de donde vivía esta persona. Nos informan los vecinos que no estaba en ese momento. Estamos en la camioneta de nosotros. Cuando los vi llegar, nos habían dicho que era una señora, un señor y una niña de 14 años. En ese momento, cuando ven, yo me dije, ellos son. Nosotros entramos y la mujer le dice a la mamá, la mujer le dice, entrégame a mi Totó, y la mujer le dice, yo no te conozco. Entonces, pues los policías ya estaban atrás de nosotros y le dicen, qué interesante, dice, mire, véngase para que acusen a la señora de que les está levantando falsos. Nos vamos a la Procuraduría, nos dice el comandante que necesitamos unos testigos, nosotros nos íbamos. Cuando ya ellos van saliendo y les pregunto qué procede y me dice, ahorita regresamos, ya nos va a entregar al niño. ¿Cuál es la sorpresa? Que llegaron como 4 personas más, una mujer descalza, esposada, que también se dedicaba al robo de niños. Y el comentario que nos hicieron uno de los policías, en esa casa hay mucha ropa de niños. Y digo, bueno, pues entonces esta gente tiene muchos años operando. Ya sacaron los 30 segundos. Ahora, me llama mucho la atención cuando dices un investigador privado que yo tengo. Es decir, al final de cuentas tenemos un país que no nos rinde cuentas y no nos responde en este sentido, y que no es que haya que hacer justicia por propia mano, pero por lo menos hay que investigar por propia cuenta. Y esto sí es pues para llamar la atención y lo que tú haces. La señora Wallace y todo esto, ¿eh? Exactamente. Fíjate, ahorita los papás de esta niña de 11 meses con epilepsia que, bueno, ya detuvieron al que la hurtó, pero además este señor entró a robar otras cosas, entró a robar unas computadoras, todo, vio a la bebé y dijo, pues de una vez, y degüella a la mamá que se salva de milagro, y ahorita está diciendo... Nosotros tenemos el caso. Pero el tipo dice que la tiró a un canal. ¿Esto es cierto o no es cierto? Pero yo, la verdad, tengo mis dudas, porque el canal ya lo revisaron, ya entraron. Ya lo dragaron y no. Y la niña no está ahí. Nosotros vamos a seguir buscando a la bebé. Tenemos que dar con ella. Es bien importante. Además, por favor, dinos de cuántos casos, cuántos has resuelto. Se han resuelto 807 casos. Ahorita con la iniciativa como México, de 1.600, ¿no? Yo creo que tenemos un poquito de más, porque nos llegan de todo. Ahorita simplemente en esta semana de Iniciativa México se juntaron 38 casos. Qué fuerte. Y los que tenemos, digo... ¿Y sabes qué es lo importante que tú dices? Había un programa de televisión que se llamaba 1-800 Atrapa a un Criminal, porque en el momento en que haces un programa de televisión y describes bien el asunto, en lugar de haber 100,000 policías en el país, hay 2 millones de personas que están vigilando y dicen, aquí mi vecino y todo. Pero muchas veces hasta los identificas, están a lo mejor al lado de tu casa, pero no tienes confianza de con quién hablar, porque no confías en el sistema y para qué te metes en problemas. Y si no hay confianza en la gente y en el policía de barrio, lo que sea, esto no funciona. ¿Qué le dices a la gente que nos escucha
para que además no solamente ponga atención de las fotos que ustedes pasan, sino a dónde tienen que acudir una vez, o platícanos un poquito, si ahorita alguien nos oye. Bueno, de hecho, el caso, bueno, si nosotros estamos hablando de robo de niños, quien tiene competencia es CAPEA, ¿sí? Bueno, CAPEA tiene competencia para extravíos, pero la Procuraduría está en Gabriel Hernández y Río de la Loza, el búnker, que ahí está el área de seguridad a las personas. Pero la verdad es que se mueven más las organizaciones, bueno, como en tu caso, y hay varias organizaciones que han resuelto cosas aterradoras, verdaderamente, se los roban desde el hospital, Andrés. Sí, de hecho también hemos tenido casos de hospital. Bueno, de hecho nosotros implantamos 21 medidas de prevención basadas en hechos reales. Se da pláticas en escuelas, también implantamos una credencial única de identificación. Esto fue porque una ocasión se roban un bebé, nos piden pues las huellas, claro, y no había. No había, entonces nosotros de ahí... Página de internet para checar estos datos, para aprender los 21 pasos, hay una página de internet. Hay una página. ¿Cuál es? unidosenlabúsqueda.net.mx. Rapidísimo, porque se nos va el tiempo. 3 preguntas rápido, Iniciativa México. Pues perdiste hace unas semanas. La pregunta es, ¿tú quién crees que sea el ganador final? Pues yo presumo que está entre Raúl y Héctor. ¿Y la razón? La razón es de que su proyecto es muy bueno, ya que el hecho de llevar vitaminas a la comida chatarra es excelente, porque hay mucha necesidad en nuestro país. ¿Quién terminó siendo porque entre todos hizo una hermandad, como aquí nos decía Ricardo, pero ¿con quién tuviste más simpatía de todos los Con todos. ¿Sí? Cuando estuvimos en Veracruz, la verdad, las cosas estaban fuertes. Y yo dije, yo voy a preparar comida para todos. A mí me encantó ese proyecto que hiciste, porque cada quien se empezó y ella le dio de comer a todos. Y aparte, llamaba a comer de una manera impresionante. Sí, dije, aquí no hay grupos, aquí no hay divisiones. Realmente, digo, todos... Gran líder. Todos somos los mismos. Claro. ¿Y qué es? Bueno, vamos a palabras de asociación. Lo primero que te venga a la mente, una palabra. Iniciativa México. Una gran ilusión y un gran amor que le sigo teniendo. Por supuesto. Niños. Quisiera tener que los niños pudieran... Una palabra, trata. Pues que los niños salgan a la calle y no corran peligro. Autoridad gubernamental, una palabra. Hay muchas autoridades que son buenas, algunas que no. Así es. Antes de despedir por este bloque a Marilena, yo les quiero contar una anécdota de que a veces también los polis paran las antenas. En el aeropuerto, aquí en la Ciudad de México, un policía que hacía el rondín en una de las salas se fijó mucho en 2 señoras porque llevaban muchos niños, llevaban y de diferentes edades. Y lo que más curiosidad le dio, que las vio regresar el mismo día sin niños. Las detuvo, sin ninguna explicación, no tenía ningún derecho a detenerlas. Eran parte de un eslabón de una banda de traficantes de niños. Impresionante, nada más porque las cachó el mismo que dobló turno, Si no, nunca las han identificado. Felicitaciones para ese policía, pues porque si hubiese en cada ser humano un policía como él, otra cosa sería nuestro país. Y si en cada ser humano hubiera un corazón y una intencionalidad como la tuya, otra cosa sería este país. Un aplauso muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bienvenida una vez más. Y ahora vamos a llamar a Óscar González Loyo. Oye, pues, ¿y dónde están las revistas? Hijo del creador de Hermelinda Linda y padre del nuevo cómic independiente, ha vivido en el mundo de la historieta desde que tenía 14 años. En los años 80 creó Sasuná, el Maya. Durante febrero de 1986 lanzó al mercado su proyecto más glorioso, Karmatron y los Guerreros Kundalini, que más tarde cambiaron su nombre a Transformables. Karmatron es parteaguas de la historieta moderna en México. A ver, pásenos esta. Pásenos las historietas, no, pero que es una maravilla. Te tienes que ver. Sí, sí. No, pues si yo soy fan del compañero. No. Te dibujaron. ¿A poco? Aquí. Malvado. Ah, míralo, ya no estamos yo. aquí. Mariana, ¿dónde está? Sí, Mariana, fue la más pequeña del grupo. Me lo mandan a internet y en eso veo le hablo con Mariana. Oye, gracias por esta caricatura, por esta historieta.
Y le dije, por favor, ¿me la puedes vender? Me dijo, no, Genial. no, pero tienes que traer a mi jefe, que es el picudo entre lo público y lo privado, porque esto es carísimo, no hay precio. Y yo no alcancé Un copia, aplauso. qué bárbaro soy. Martita, claro que tienes copia. ¿Tienes copia? Sí, ahorita te Un aplauso a Mariana, por favor. Es una niña genio, ¿eh? Sí, ahorita nos defines qué es eso. Sí. Gracias, Oigan, Mariana. pues de qué verdad. padrísimo. No, son Luego ahí les geniales. pedimos que pongan un close up a esta historia, es Fernanda y su servidor. Bueno, platícanos, ¿tú quién eres? Bueno, soy Óscar González Loyo y me dedico a los cómics desde los 14 años. Empecé con las aventuras de Capulina. Ahí fue partiendo a... Yo te conocí bien chaval, igual que yo. O sea, Sí. estábamos, ¿no? Sí, no, ya- Estábamos bien chavales. Sí. ¿Dónde se conocieron? Pues en este asunto de las de los- entrevistas de las... en el 11 y varios. de las revistas y demás. Sí. Y he ido viendo cómo va desarrollando sus proyectos. Claro. Pero te digo que es maravilloso su camino. Pues ahí la llevamos, tratamos de reactivar nuestra industria del cómic en México, porque no solo es hacer muñequitos o hacer historietas, sino con esto podemos enseñar a los niños a leer. Por Y al mismo supuesto. tiempo también son contenidos para películas, para animación, para juguetes, para crear una Mucha industria. gente dice que no hay que exentar de impuestos al cómic, etcétera, para promover la lectura. Están tan equivocados. La peor manera para enseñarle a hábito de lectura a alguien que nunca lee es ponerle un libro de Shakespeare que lo va, ¿no? Es decir, hay que Alucinar. empezar por el hábito de lo más entretenido y eso te va llevando a otras cosas. Es la prueba en el mundo. Claro, además, por ejemplo, mi esposa tiene un proyecto de hacer los cómics, los cuentos clásicos de los libros, hacerlos en cómic, y no solo eso, sino algunos temas que no son pues tan conocidos, de varios escritores, llevarlos también al cómic. Bueno, vamos a una pregunta privada y luego vamos a los 30 segundos. Si tú fueras un personaje en un cómic, ¿cómo te describirías a ti mismo? ¿Serías un héroe, un antihéroe, hombre, mujer? Tú en personaje, en una de tus historietas. Pues yo sería un personaje medio esotericón, porque me gusta mucho el tema esotérico, para tratar de enseñarle a los niños y a los adultos a cómo encontrar su silencio interno para poder convertirse realmente en un superhéroe, porque primero tiene que tener una convicción espiritual para después poder ayudar a los demás, como la señora que... ¿Pero serías una especie de Calimán o una No. especie de chino sabio de estos? No, yo sería Karmatron, que es mi personaje, Claro, con el cual es tu favorito. es mi favorito. El Karmatron. Que es es un precis- superhéroe Que aquí mexicano. Tenemos unos cómics por aquí. que ¿Dónde ahorita los nos pusieron, pasen. chicos? Ahí ¿Acá? está, Yo voy por Matrón, ellos. Ustedes sí. Tú, bueno. Aquí está. Oye, pero ¿cómo fuiste evolucionando de Capulina a Karmatron, verdad? El yo no sé puede Yo no ser. sé, a lo puede mejor. ser. No. O sea, porque Karmatron es la neta. O sea, Sí, a lo que ver. pasa es que siempre trabajé en la industria editorial a nivel del cómic de entretenimiento, pero siempre me intrigó mucho el que por qué no se hacen cómics con contenidos más profundos que los niños pueden entender. De hecho, muchos creen que los niños no pueden entender estos temas, cuando en realidad son los que más entienden. Oye, ¿tú has leído los de Jodorowsky? Sí, Qué Jodorowsky, de hecho, maravilla él lo conozco y yo soy su mega fan. De hecho, gracias a él fue que tuve la idea también de hacer a Karmatron, porque Mira. se podían combinar ciertos temas difíciles por medio del entretenimiento y así llevar otros contenidos. Si pudiéramos hacer, no vamos a hablar de todo un diálogo, pero vamos a suponer que hay una historieta ahorita del México del 2010. ¿Cuál sería la temática? ¿Cuál es el fondo del mensaje que te gustaría transmitir a través de la historieta? Primero, una temática de autoconocimiento y de ubicarnos, de creérnoslas nosotros mismos, no pensar que los de afuera son los que saben todo, sino que México tiene un potencial, pero no nos las creemos. Entonces, tratar de mostrar eso y al mismo tiempo que los enemigos luchen contra sí mismos primero para poder identificar toda la problemática que hay sobre el narcotráfico, sobre la política, sobre todo esto, porque precisamente como no quieren nadie ayudar a los demás, siempre es todo para mí y nada para los demás. Entonces, este superhéroe, que en este caso yo haría, sería primero ubicarlos en conciencia, darles poderes para que acrecienten su conciencia,
y tengan una especie de dolor. Que tenemos que pasar a palabras de asociación, pero tú querías decir algo. Nada más rápido, ¿por qué te hicieron la grilla? ¿Por qué dejó de circular Karmatron? ¿Hay posibilidades de revivirlo? Sí, de hecho la vamos a revivir ya en el próximo año. Gracias. ¿Pero quién te hizo la grilla? La grilla. De una vez que se ya sepa. Sabes, ¿no? Lo hizo, bueno, lo que pasa es que aquí en México la distribución es muy monopolizada el asunto, y pues cuando somos independientes de alguna manera nos hicieron como a otro periódico famoso por ahí, nos sacaron de combate porque teníamos muchos lectores, teníamos 100,000 lectores cautivos. Wow. en una revista independiente que no tiene publicidad. No, bueno. ¿Te intentaron comprar? No, porque no les interesaba la temática que yo manejaba. Ellos decían, ¿por qué tiene tanto éxito este cómic si es un cómic de superhéroes, de robots y de ciencia ficción? Y le dije, no, pues es que lo que pasa es que los contenidos son diferentes. Yo fui a ofrecerla a muchos lados, de hecho en otros países se interesaron más, pero yo siempre he querido, no solo por... ¿Qué vas a hacer para regresar rapidísimo? Para rapidísimo es, lo vamos a sacar gracias a apoyos ahora que algunas personas se están interesando, pero al mismo tiempo gracias a nuestro estudio que está formado por muchos artistas de todas las edades. Kaboom. 15, Kaboom Estudio, y gracias a ellos que son los argonautas buscando el vellocino de oro. Entonces, pues, gracias a ellos vamos a tener que pasar a palabras de asociación. La primera palabra que yo te hago es Mariana, que le agradezco mucho, Mariana Moreno. Mariana. Una palabra. Niña genio. Niña genio. ¿Tu esposa? El amor buen gusto, ¿no? Voy a decir, ¿no? Mi mitad, el amor de mi vida. Porque aquí está, a ver si la cámara la puede tomar, por favor. Ahí está. Nada más que no la hagan hablar porque es bien choroguman. Así se llama ella. Choroguman, qué maravilla. ¿Karmatron, en una palabra? Karmatron, mi hijo, y que va a volver para poder ayudar a otro tipo de cómics también a salir. Conciencia. Evolución. México. El futuro. Un aplauso, por favor, bienvenido, gracias. Animo de venir cargando el tablero con todos los monitores. Estas bolsas que sacaron hoy no solo es entre lo público y lo privado, también es y lo secreto. Porque ya tenemos el Festival de las Solas Ideas, donde viene el inventor del Internet, viene el famosísimo Richard Dawkins, Jared Diamond, gente increíble, a movernos el tapete, a hacernos no creernos todo lo que pensamos. Y esto era un secreto de las bolsas, eran las sorpresas, pero nuestro productor ya las sacó la. Están padrísimas. Oye, les decía yo que como no crean que empeñamos los monitores, ni modo de venirlos cargando hasta acá, vamos a utilizar el libro de Entre lo Público y lo Privado de Editorial Noriega, para que, bueno, para aquellos que lo quieran conseguir, también está en la librería de las Solas Ideas en Alejandro Dumas 77. Y vamos a hacerlo por números, ¿te parece bien? ¿Sí? De un número del 1 al 1000. 840. Y la pregunta es, ¿por qué 840? No, ¿Te fijas cuando una persona imprime en papel reciclado? Eso ya es ser muy piqui, ¿no? Ay, sí. Tú te fijas y dices, mira, me mandó en papel reciclado. O si más bien no lo hacen. Sí, ¿y ustedes lo hacen ahí en Derechos Humanos? Sí, sí lo hacemos. Mira, qué bien. Una pregunta de la 4... Vamos a ponerle este tema, ¿no? Este está bueno. De 500 a 600, ¿qué número quieres? Entre el 500 y 300. No, de está 500 complicado a 600. para mí. De 500 a 600, el 550. Perdón, 575. No, si así manejas las recompensas, las das muy bajas, ¿eh? No, está muy bien, 575. Y la pregunta es sobre sexualidad. ¿Cómo defines? ¿Qué dijo? 575. Sí, ¿qué es lo más importante que uno debe anunciar en un periódico para lograr la atracción de parte del sexo opuesto? Para aquellos que están anunciándose. Tú tienes que anunciar para otro. Pero a ver, ¿qué es lo más importante que uno debe anunciar en un periódico para lograr la atracción de parte del sexo opuesto? Tú te vas a anunciar y quieres atraer en el sexo opuesto. ¿Qué es lo más importante que tienes que anunciar de ti? O de alguien. El rostro. El rostro. Que se nos ha terminado el tiempo cuando se pone bueno esto. Y a lo mejor no es lo mismo para atraer a un hombre que a una mujer. Claro. Eso también hay que considerarlo. Yo les pido a cada uno de ustedes, patrocinado por Proyecto 40, que activa tu mente y que te dé la oportunidad de decir lo que quieras por 30 segundos, lo que quieras. ¿Quién fue la última persona en embarazada? Tú, Oscar, empezamos contigo. 30 segundos. ¿Cuál es su cámara de Oscar? La 1, vas. Dedica tu espacio. Bueno, pienso que todos los mexicanos debemos pensar en el futuro, pero también comprender todo nuestro pasado, nuestra memoria histórica, precisamente para poder conocernos y poder transmitir a toda la gente nuestras diferentes disciplinas, en todos los abogados, los arqueólogos, los artistas, y poder decir que podemos ser primer mundo desde aquí,
no solamente porque tengamos dinero, sino también desde aquí está la solución al problema y así servir a los demás. Esa es más que nada la parte de conciencia interior para poder ayudar al prójimo. Muchas gracias. Tus 30 segundos, María Elena, es tu Bueno, espacio. yo pienso que aquí en nuestro país hay gente maravillosa y que verdaderamente el trabajo, bueno, lo que tenemos que hacer es dar con ella y que pues nosotros que en nuestro país lo tenemos que superar mucho, tenemos que esforzarnos mucho por vernos bien y pues combatir, digamos, el mal porque estamos obligados, que no podemos dejar de todo en manos de las autoridades y nosotros poner nuestro granito de arena para hacer las cosas bien y para que la sociedad organizada pues demuestre que también podemos cambiar muchas cosas y que no tengamos en otros países la fama que tenemos, ¿no? De que aquí es pura delincuencia. Aquí vemos gente muy honrada, buena y andreses que valen mucho. Ay, qué amable, muchas gracias. Vas, Ricardo. México tiene mucho dolor, mucho sufrimiento. Todos quisiéramos solucionarlo. Todos quisiéramos, como lo han dicho nuestros compañeros el día de hoy, que cambiáramos de fondo. Y yo también soy una persona de esperanza. Soy una persona que confía en que eso se puede dar. Pero no se puede dar si no partimos de un reconocimiento de cuáles son nuestros problemas y nuestras limitaciones. Ese es el primer paso para realmente lograr pensar en un futuro diferente. Y ese futuro diferente, sobre todo, es un futuro de mayor justicia y de mayor igualdad. Pues de verdad, gratitud por su aura de los tres, No, al contrario. por su cariño, porque se dedican a mejorar lo que les rodea a la sociedad, al mundo, por ser generosos. Esa es la palabra, ¿verdad? Muchísimas gracias y también generosos con su tiempo. Gracias por habernos Gracias por venir. Y gracias a ustedes. Escríbanos entre lo público y lo privado, @Proyecto 40. Quédese aquí en Proyecto 40, su proyecto. Muchas gracias.